Nos está escuchando Roy, Facundo Pastor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Aquí en Radio La Red. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo andás? Bien, Gracias por llamar. gracias por escucharnos y por la paciencia. ¿Estamos condenados a la corrupción? Mira, no me gusta pensarlo en esos términos. Vos hiciste un raconto de un montón de hechos de corrupción que arrancaron desde muy temprano. eh, pero yo, a ver, trataría de ponerle un poco de perspectiva a esto diciendo, en primer lugar, bueno, cuán im- viéndolo desde la perspectiva del hombre de a pie, ¿no? Sí. ¿Cuán importante fue el tema? ¿Cuánta relevancia tiene? ¿Qué implicancias políticas tiene? A ver, lo que no me gusta es un poco esa visión con la que creo yo terminó un poco Jorge Lanata, que es Sí. piensa mal y acertarás. Esto Piensa es mal y acertarás. A ver a dónde vas. Me interesa. ¿qué quiero Piensa mal decir? y acertarás. Que este país está podrido, que cuando vos Mm, mirás algo y sacás una tapa siempre hay algo que mm. funciona mal, ¿no es cierto? No me gusta esa manera de pensarlo, ¿no? En este sentido, yo lo que digo es, eh, digamos, la corrupción acompaña a la vida social como la sombra al cuerpo, es así. A ver, No es, pero yo pará, diría, Roy. Pará porque es hermoso lo que dijiste. vamos Repetilo. después, Repetilo porque acompaña la vida social como la sombra al cuerpo, la siempre está. corrupción acompaña la vida La social cor- como la sombra al cuerpo. Siempre está. Pero no, me parece que no es un rasgo específico de la Argentina. Bien. Podemos hablar un poco de ciertas peculiaridades que tiene en la Mm, Argentina, pero me parece que cuando uno aleja un poco el foco de atención, mira nuestra vida social con más perspectiva, fenómenos parecidos mm, encontramos en otros países. Y a otros países a los que, por ejemplo, en el último medio siglo, un poco más, les fue mejor que a nosotros, ¿no? Es mm. decir, no es que acá está, me parece a mí, el motivo de nuestro fracaso como sociedad. Bien. O sea, vos no tenés esa Vamos, hipótesis. no, no me parece que no. Me parece que no, no nos ayuda a pensar los grandes problemas de la Argentina. Es decir, y lo que estoy diciendo acá es, y lo digo un poco, después lo tenemos que calificar esto, yo no creo que este sea el gran problema argentino. Mm, Me parece que es sí un problema, hay un montón de cuestiones vinculadas a la calidad a la calidad incluso moral de la clase dirigente, a los mecanismos de selección de la clase dirigente, que en algún momento ojalá la Argentina pueda reconstruir, reformar de modo tal de tener una clase dirigente mucho mejor mm, formada, mucho más, con un estándar moral más alto. Me parece que en las últimas 2 o 3 décadas en ese aspecto bajamos bastante, ¿no? mm. Entonces, yo digo, bueno, este es un momento donde otra vez estalla el escándalo, ¿no? Creo que vamos en esa dirección, pero como vos decías, yo creo que hay un tema importante ahí para reflexionar, no necesariamente esto tiene implicancias políticas, por ejemplo, al momento de ir a las urnas. O sea, ¿vos Vos, creés por que no va a ejemplo, haber un impacto? no lo sé, todavía no lo sé, Ok. pero miremos un poco para atrás, miremos un poco para atrás, a la luz de lo que vos decías. Comienzos de la década del 90 llega un gobierno peronista que puso un nuevo umbral en términos de Mm, corrupción y se discutió muchísimo eso, ¿no? De hecho, ese diario que vos mencionabas, Página 12, muy distinto al que hoy conocemos, fue como un vocero, todos los días sí, sacaba sí, una sí, tapa con un de nuevo las escándalo. investigaciones que sucedían. Es cierto lo que Muy marcás. importante. Y en el 95 vino la reelección y a nadie le importó nada. Bueno, no solo eso, sino que esos primeros años hubo un montón de escándalos Mm, y Menem ganó la elección, no solo la del 89, que lo llevó a la presidencia, sino 91, 93, 94, 95. sí. Y si perdió 97 y 99, no fue por problemas de escándalos de corrupción, fue Mm. porque la economía pues, desde mi punto de vista, ¿no? Por Sí, lo menos, pienso que porque toda la esa economía se mecánica, desaceleró. Roy, se replica mucho con el kirchnerismo. De hecho, yo hablé recién de revisar el vínculo de la sociedad, de nuestros vínculos con las mayorías, y con todo lo que pasó durante el kirchnerismo, aquel Cristina Vudú fue votado ampliamente también. Y ya había Yo creo quilombos que de hay corrupción.
Claro, que ahí podemos contar una historia parecida. Esto es que en la medida en que el ciudadano de a pie siente que su bolsillo está más o menos protegido, que llega a fin de mes, que le alcanza para darse el tipo de gustos que se quiere dar, etcétera, etcétera, bueno, la corrupción es como un mal endémico, es un problema que está ahí arriba, que se resuelve diciendo, bueno, corruptos son todos, siempre va a haber algún grado de corrupción. En la medida en que lo mío más o menos esté resuelto, soy realmente escéptico Eso es de sobre las posibilidades de reforma. Claro, eso, Roy, es de los creadores de Roban pero hacen. Sí, eso viene de muy ahí. atrás. Sí, yo creo que sí. Y bueno, es como una visión un poco, no sé si querés, conformista, resignada sobre la vida pública, que de todos modos yo creo que hay que hacer una salvedad en el siguiente sentido. Cuando uno mira la cultura política argentina, me parece a mí, hay como dos grandes polos. Uno es el nacional popular, otro es lo que ahora más recientemente se llamó republicano. Uno que dice, lo importante es la justicia social, el otro que dice, todo eso sí, pero además, y sobre todo, instituciones, calidad institucional. El tema de la corrupción, por supuesto, tiene mucho más relieve, más relevancia, preocupa más al polo no peronista de la vida pública, que en general coincide con el que está más cómodo, ¿no? Los de clase media para arriba. Sí. Ahí es donde el tema de la corrupción más pega. Es decir, pega más mucho menos en C5N, mucho más en La Nación, en los que prenden esas pantallas. Esos canales. Claro. ¿No? Sí. A ver, lo sumo a Robertino, Roy. Lo sumo a Robertino. A ver. ¿Qué tal, Roy? Acá Robertino lo saluda. Parte lector de Roy. No hay una facultad de ciencias sociales donde no se lea Roy ahora. Mira qué suerte. No, qué castigo. No, muy bien. O las dos cosas. No, estoy pensando en distintos periodos de la historia argentina que antes o después terminaron y que siempre, cuando uno está transitando ese periodo, le parece que es interminable. No sé, pienso en los fraudes electorales. En algún momento se institucionalizó la democracia. Después tuvimos una etapa pendular de golpes de Estado y democracia. Se terminó, se institucionalizó. ¿Hay algo, no sé si un patrón o algo que exista en la sociedad argentina para cortar con cosas que no se aguantan más, que por ahí tengamos que esperar ese momento? En este caso, no sé, que las variables económicas estén ordenadas va a ser el punto para decir basta con la corrupción, no toleramos más que la institucionalidad argentina no sea ordenada. Mira, la verdad que me cuesta pensar cómo se sale de esto. Lo que yo veo es que, mira, los dos casos que mencionamos, ¿no? Que me parece que son los momentos más altos de corrupción en la Argentina, y podemos discutir por qué esos en particular, si quieren, en un minuto, ¿no? Que fueron Menem y Kirchner, los dos peronistas, los dos como se ganaron la medalla, somos los más corruptos. Ahora, a los dos, la corrupción no les golpeó en el centro de su propuesta electoral, ¿no? Cuando fueron a las urnas, lo más importante fueron otras cosas. Entonces, yo lo veo difícil, ¿no? Digamos, no es que no lo veo difícil, para ser más preciso. No veo de qué manera la sociedad argentina puede avanzar en como en una discusión más franca, más honesta, sobre cómo dar vuelta a la cosa. Claro. El camino yo creo que está claro, que es lo que hicieron otras sociedades, y es tener estados más potentes, con más capacidad de control, sobre todo el control de los propios gobernantes, ¿no? Claro. Eso la Argentina de las últimas décadas lo ha ido desarmando, sobre todo los gobiernos peronistas. ¿Sabes? Agencias de control que tienen que ser control sobre la propia función pública, ponemos a los amigos, ¿no? Entonces, si tenemos esa cultura y ese tipo de comportamiento no es condenado en las urnas, no es castigado por la ciudadanía, me parece que va a ser muy difícil cambiarlo. Está claro. Roy, siempre es un placer escucharte. Bueno,
gracias por estos minutos y por ayudarnos a complementar un poco este pensamiento. En este arranque, un viernes, uno preferiría hablar de otras cosas, pero lamentablemente nos pasan estas. Es lo que tenemos, Roy. Gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Roy Ora, historiador, para pensar un poco esta pregunta de si estamos o no condenados a la corrupción